Entonces, hasta el día de ayer, nosotros habíamos tocado el tema de los Incoterms, entonces ya estamos en la capacidad de entender, de conocer, ¿no? De identificar cada uno de los Incoterms que estamos viendo, ¿no? O sea, los 11 Incoterms. Ya conocemos cada una de sus características, ¿no? En qué consiste cada una, hasta dónde va la obligación del vendedor, hasta dónde el comprador, qué es lo que tiene que pagar el vendedor, qué es lo que tiene que pagar el comprador, ¿no? Entonces, ya conocemos, ¿no? Esta parte de los Incoterms, si ustedes se dan cuenta, está más relacionada con una parte, vamos a llamarle legal, una parte del derecho. O sea, del derecho me refiero al derecho legal, ¿no? O sea, la parte legal. ¿No? Porque básicamente estamos identificando cuál es tu responsabilidad, cuál es mi responsabilidad. Esta parte del semestre, esta segunda parte del semestre que estamos llevando a cabo, está más relacionado a ello, a la parte legal, a la parte del derecho en el comercio internacional, ¿no? Porque primero estamos viendo Incoterms, que son obligaciones que cada uno tiene, ¿no? En primer lugar, es importante que si vamos a trabajar temas de comercio internacional, la legislación internacional es importante que la conozcamos. Y yo les voy a ir explicando por qué. Estamos viendo, por ejemplo, primero Incoterms. El capítulo de ahora se va a llamar sobre el contrato de compra-venta internacional, ¿no? Otro tema jurídico. Y después vamos a terminar esta parte del semestre con la legislación peruana en comercio internacional, o sea, más parte legal. Entonces, vamos a salir esta parte del semestre expertos en temas de leyes, en temas de normas jurídicas, lo que nunca antes habíamos pensado antes, ¿no? Entonces, tenemos que conocer porque es parte del paquete de comercio internacional que debemos conocer, ¿no? Bueno, en realidad, así trabajemos comercio local nada más, comercio nacional, o sea, vendernos entre hermanos peruanos, ¿no? Entre comprador y vendedor peruano. También es importante que conozcamos la parte legal, ¿verdad? No por ser ingenieros industriales vamos a decir, no, la parte legal, por favor, ¿no? Si no me equivoco, creo que tienen un curso de legislación o algo de leyes, me parece. Hasta creo que es selectivo. No sé si me podrían refrescar un poquito. El año pasado, ingeniero, llevamos legislación laboral. Uy, legislación laboral, ¿no? O sea, temas de prácticas laborales por ahí de repente, ¿no? Más que todo, ¿no? Entonces, pero como ustedes ven, en realidad no es un tema que deba ser ajeno a nosotros, ¿no? Porque somos ingenieros industriales, trabajamos en optimización, pero trabajamos bajo un marco legal en el país y no podemos ser ajenos a ello, ¿no? No, no, yo soy ingeniero industrial, no me digas nada de leyes, ¿no? O sea, mándame números, ¿no? Mándame procesos, ¿no? Ese es mi tema, ¿no? No podemos pensar así, porque estaríamos limitando nuestra capacidad profesional. Y siendo ingenieros industriales como profesionales debemos, no voy a decirles ser expertos en todos los temas, pero sí conocer, ¿no? De diversos temas, porque van a influenciar o van a impactar en nuestro trabajo, ¿no? Tener un marco legal va a impactar en nuestro trabajo, ¿no? Cualquier mejora que realizamos, cualquier práctica laboral en la cual estemos, el marco legal nos va a influenciar, nos va a impactar. Entonces no podemos ser ajenos, decir, no sé una ley y estoy feliz con no conocer la ley, ¿no? Entonces, al igual que no podemos ser ajenos a la macroeconomía o no podemos ser ajenos a la cultura, al folclore nacional, ¿no? Todo eso influye en nuestro trabajo, en mayor o menor medida. Bueno, entonces, esta parte del semestre, vamos a llamarla que trata sobre el derecho mercantil internacional. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a conocer un poquito más sobre el derecho mercantil internacional y ya hemos empezado a conocerlo a través de los Incoterms. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se debe manejar el comercio internacional? Responsabilidades tanto de comprador como vendedor. ¿Y por qué es que debemos conocer el derecho mercantil internacional? Porque, a ver, si estamos, bueno, más que todo el derecho se utiliza cuando, bueno, de repente de mi visión acotada, cuando hay problemas, ¿no? Cuando hay inconvenientes entre dos partes, ¿no? O sea, yo quería una cosa y tú querías otra cosa
o de repente nadie cumplió con lo que habíamos acordado, entonces yo te demando, ¿no? Y vamos a un juzgado para que nos diga quién tiene la razón. ¿No? Básicamente podría ser para ello, ¿no? De repente lo puedo simplificar y si me escucha un abogado, de repente me mata porque dice, oye, eso es mi profesión, no molestes, ¿no? Pero bueno, desde mi punto de vista ingenieril y mi conocimiento podría llevarlo a esa síntesis, ¿no? Si alguien, por ejemplo, tiene algún familiar abogado, por favor, pregúntele bien en qué consiste la carga. Y de paso me pase el dato, ¿no? Entonces, necesitamos también manejar, a nivel nacional, por ejemplo, vemos que hay bastantes relaciones comerciales entre compra y venta, ¿no? Compra y venta entre un comprador arequipeño, un vendedor de Trujillo, un comprador de Madre de Dios, un vendedor de Cusco, ¿no? Y siempre se dan contratos entre empresas, ¿no? Por ejemplo, yo podría ser de repente un agroexportador, mejor dicho, un productor de paltas aquí en el Valle de Mar, ¿no? Y yo, por ejemplo, como tengo tierras de cultivo, voy ¿cómo se llama? Necesito urea, por ejemplo, que es fertilizante. Entonces, de repente le compro urea a un proveedor de Tacna. Y como yo necesito urea todas las semanas, hacemos un contrato, ¿no? Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo necesito 100 kilogramos de urea cada semana. Necesito que me entregues urea cada semana. Entonces, acordamos precio, acordamos medio de entrega, ¿no? Y finalmente esto lo plasmamos en un contrato. En un contrato en el que diga, el proveedor de urea me va a entregar 100 kilogramos semanales de urea en mi local del Valle de Majes, ¿no? Podría ser un contrato, ¿no? Donde ustedes estén trabajando, seguramente también van a haber algunos temas de contrato. Y no por ser contratos, piensen ustedes que es ajeno a su trabajo, porque los contratos regulan nuestro trabajo también. Entonces, no podemos decir, es tema de contratos, por favor, con el abogado. Conmigo no, nada que ver. Yo soy ingeniero industrial, veo números, optimización, háblame de procesos, no me menciones contratos. Bueno, no podemos tener esa visión, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos ver contratos, ¿no? Y podría ser un contrato. Imagínense si ustedes trabajan en una exportadora, ver contratos con con este proveedor de Tacna, ¿no? Yo les pregunto, por ejemplo, si por ejemplo, ustedes están esperando hoy día viernes ese cargamento de urea y no llega, ¿de acuerdo? Y no llega. ¿Qué es lo que harían ustedes, por ejemplo? Están esperando ese cargamento de urea porque les va a ayudar a fertilizar toda la siguiente semana, pero el proveedor no entregó la urea. ¿Qué harían ustedes? Y ustedes son del área de compras, es más, más aún, ¿no? Entonces están esperando que llegue esa urea. Entonces, ¿qué harían de repente si se presenta este caso? Imagínense que están trabajando, pues, ¿no? Muy bien, esa es una buena respuesta, Stephanie, ¿no? Comunicarme con el proveedor para ver cuál fue el problema, ¿no? Y también para ver cómo va a solucionar ese problema, porque muy bien, es tu problema, perfecto, te entiendo, tienes problemas, pero yo necesito la urea para toda la semana. Entonces, necesito que traigas la urea a primera hora mañana, aunque sea, ¿no? Entonces, primero una comunicación, ¿no? Como bien dice Stephanie, eso es algo básico, ¿no? Tampoco es llamarle y decir, oye, la urea, ya, tiene que estar ahora si no fuiste, ¿no? No, una comunicación, perfecto, ya. Pero ¿qué pasa si esta falta de entrega se vuelve regular? Como que ya empieza a incomodarnos, ¿no? O sea, como que todos los viernes se está demorando, a veces lo entrega sábado, a veces domingo. Entonces, ¿qué va a pasar? Al final, nosotros podríamos ir a un juzgado para que declarar resuelto el contrato. ¿De acuerdo? Declarar resuelto el contrato, ¿no? Porque esta relación comercial ya no está funcionando. Tú estás incumpliendo y yo me estoy perjudicando. Por lo tanto, mejor resolvamos el contrato, lo disolvemos. Disolver el contrato, ¿no? Entonces, incluso podríamos llegar a mayores, ¿no? Incluso a denunciarlo civilmente a esta empresa por incumplimiento del contrato. Podríamos llegar hasta ese punto, ¿no? Si luego de que Stephanie llame varias veces y no le hacen caso, entonces Stephanie va a ir donde el gerente va a decir, ¿sabes qué? Con esta empresa ya no podemos trabajar
porque ya tiene repetidas ocasiones en que está incumpliendo. Mejor cortamos ahora y buscamos un nuevo proveedor, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, la gente podría decir, no sé, es que hay que denunciarlo civilmente porque nos están perjudicando bastante, ¿no? Entonces, nuestra empresa podría ir a un juzgado civil. Ojo, que hay varios tipos de juzgado. También hay, yo no conozco mucho, pero sé que hay un juzgado civil, hay un juzgado penal, ¿no? Hay un juzgado saque de banda, ¿no? Entonces, podríamos ir a un juzgado civil, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, nosotros podríamos denunciar a esta empresa por incumplimiento de cláusulas del contrato y luego eh, este juzgado va a resolver alguna respuesta, ¿no? Podría fallar, así se le llama, a favor nuestro, ¿no? Y decir, sí, tú tienes la razón, ¿no? Entonces, este incumplimiento al contrato te está perjudicando. Por lo tanto, yo como juzgado le conmino a este proveedor a que te dé una indemnización, ¿no? De tanto monto de dinero. Podría pasar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta empresa tacneña está en la obligación de pagarme esa indemnización porque estamos trabajando bajo el sistema judicial peruano, ¿no? Eso suena lógico, ¿no? El caso que les he puesto, ¿no? Entonces, el juzgado peruano, el juzgado donde lo hemos demandado, le obliga a esta empresa tacneña a pagarnos una indemnización y esta empresa está en la obligación de hacerlo porque estamos bajo el mismo juzgado, ¿no? Y le está obligando. Todos trabajamos bajo el sistema judicial peruano. Pero ahora viene el otro caso. Resulta que nosotros seguimos siendo la empresa agroindustrial arequipeña, ¿no? Sembramos paltas y maíz. Pero ahora resulta que compramos urea, imagínense, a un proveedor de Bolivia. ¿De acuerdo? Un proveedor de Bolivia, porque, bueno, de repente la urea que producen allí es de mejor calidad y a un mejor precio internacional. Entonces decidimos comprar allí, ¿no? Entonces, vamos y trabajamos muy bien durante un tiempo. Pero resulta, bueno, que otra vez, ¿no? Este, nos pasa el mismo caso. El proveedor de Bolivia eh, empieza a fallar en las entregas. Entonces decimos, nuevamente, ¿cómo es posible? O sea, tenemos mala suerte con los proveedores de URI. Al principio trabajan muy bien y después se desentienden del tema y nos dejan desabastecidos y nos perjudican en nuestro negocio. Así empezamos a pensar. Entonces resulta, bueno, entonces decidimos, bueno, ya resolvamos el contrato, disolvamos el contrato, decimos, ¿no? No podemos seguir trabajando con esta empresa boliviana, ¿no? Nos está fallando, ¿no? Entonces nuevamente el gerente dice, oye, nos está perjudicando, más allá de no darnos, nos está perjudicando financieramente, ¿no? Operativamente, los quiero denunciar. Perfecto, entonces imagínense que ahora el gerente quiere denunciar a esta empresa y se va a un juzgado peruano y el juzgado peruano le dice, tienes la razón y conmino a la empresa de Bolivia a que te dé una indemnización, ¿de acuerdo? El juzgado dice, conmino a la empresa de Bolivia a que te dé una indemnización por las pérdidas financieras que has tenido. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que la empresa de Bolivia le va a hacer caso al juzgado peruano? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que opinan? Con sinceridad, con una mano en el corazón, en el anticucho, que más tardecito se van a pedir. ¿Ustedes creen que la empresa boliviana le va a hacer caso a la empresa peruana, al juzgado peruano? Bueno, Génesis dice que no, Ruth también dice que no, Denver también, Julissa parece que no, Stephanie no, con carita triste. Yo también voy a poner mi carita triste porque lamentablemente no tendría por qué hacerle caso, ¿no? Oye, mira, yo estoy acá en Bolivia y tú estás en Perú, ¿por qué te tengo que hacer caso? ¿Acaso somos de la misma nacionalidad? ¿Acaso yo, proveedor boliviano, estoy bajo el sistema judicial peruano? ¿En qué momento cambié de bandera? No, no tengo por qué hacerte caso. Como esta situación ocurre en todo el mundo, ¿de acuerdo? Como en todo el mundo ocurre. ¿Y por qué se da? Porque hay un comercio internacional y también porque no existe un orden judicial mundial,
¿de acuerdo? No existe un orden judicial mundial donde haya un juzgado del mundo, un juzgado del planeta Tierra, ¿no? Un juez del planeta Tierra donde va a regular todas las casuísticas que se presenten a nivel global. No existe. Existen sistemas judiciales independientes por país. Por eso que el proveedor boliviano de repente va a decir, bueno, sin decir que Bolivia es un mal proveedor, solo es un ejemplo, ojo, no se van a sentir mal. Por eso el proveedor de Bolivia no necesariamente tendría que hacerle caso a, al juzgado peruano, ¿no? Si quiere o no quiere, ¿no? A ver, Génesis, sí. No, Te escucho, Génesis. Voy a apagar mi micro por si acaso. buenas tardes, ingeniero. Disculpe, se me prendió el micro. Sí, perdón. O sea, ¿no te gustaría participar de repente algún comentario, aprovechando que se te prende el micro, algo? No, sí, creo que, o sea, tiene razón. No, no sería caso, no le haría caso al juzgado de acá del Perú. Gracias, Génesis. Gracias por estar atento y por prestarle atención a la clase. Por favor, no le hagan bullying. ¿Cómo vas a decir a Stephanie que prenda la cámara? Primero, si tú pides que prenda la cámara, entonces primero Stephanie debería prender la cámara, ¿sí o no? Uno tiene que dar el ejemplo. Bueno, está bien, sigamos. No, está bien. No te preocupes, Génesis. Entonces, bueno, gracias por decirme que tengo la razón. Entonces, sí, pues, ¿no? Entonces la empresa boliviana no le va a hacer caso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos allí? ¿Qué haremos? Pues entonces perdimos, pues, ¿no? En la empresa peruana dice, ya perdí, pues, ¿no? O sea, ¿para qué hago negocios con esta empresa boliviana? Me falló, entonces perdí. Pucha, ¿pero ahora qué hago, no? Voy a tener que buscar un proveedor peruano, otra vez. Bueno, para esas situaciones que pasan mucho en el comercio internacional, es por eso que los países se juntan, ¿de acuerdo? Los países se han dado cuenta que estas casuísticas existen, ¿no? Perú, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, España, se han dado cuenta que estas casuísticas suceden con sus empresas, ¿no? Que a veces no se ponen de acuerdo y que van a un juzgado y que el juzgado no tiene mucha injerencia sobre otros países, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Los países se juntan y forman acuerdos entre ellos, ¿de acuerdo? Forman acuerdos. ¿Para qué? Para decir, oye, mira, ¿sabes qué? Necesitamos regular esta parte que está un poco confusa, que está trayendo problemas. Entonces, se reúnen los diversos representantes de los países y determinan o definen algunas prácticas o buenas prácticas laborales, algunas buenas prácticas empresariales, ¿no? Y hacen un documento. Y aquí es cuando los países firman este documento, ¿de acuerdo? Y cuando un país firma este documento significa que está de acuerdo con lo que dice el documento y te comprometes a cumplir lo que dice este documento, ¿de acuerdo? Entonces, tú como país, cuando firmas algo, te comprometes a algo, ¿verdad? Si tú no estás de acuerdo, perfecto, nadie te obliga como país a firmarlo. Si no estás de acuerdo con lo que dice ahí, simplemente no lo firmas y trabajas de forma independiente. Sin embargo, todos los países que están acordando lo hacen por algún motivo, ¿no? Para poder mejorar sus operaciones, para poder trabajar mejor, para poder trabajar más armonizadamente, para poder trabajar más sintonizadamente, ¿no? Para mejorar sus operaciones. Entonces, esa es la finalidad de los acuerdos internacionales entre varios países, ¿no? Que si bien bajo un sistema jurídico no se puede aplicar, pero pueden decir, ¿no? En este caso, que puede aplicar para este caso, ¿no? Que los países firmantes, si se da el caso de que una empresa denuncia a la otra por incumplimiento de contrato y lo denuncia en un juzgado de su país, la otra empresa del otro país tiene la obligación de aceptar lo que dice ese juzgado. ¿De acuerdo? Entonces,
como países estamos declarando eso, que lo que diga el juzgado aplica para ambos países, ¿de acuerdo? Entonces, una empresa de este país que ha firmado tiene que aceptar las condiciones porque es parte de su país, ¿de acuerdo? Así funcionan los acuerdos internacionales. Entonces, si hubiera un acuerdo internacional en que dice que si una empresa de Bolivia incumple un contrato y la empresa peruana va a un juzgado peruano y el juzgado peruano falla a favor de la empresa peruana y le indica que a la empresa boliviana que debe indemnizar, la empresa boliviana tiene la obligación de indemnizar a la empresa peruana. ¿De acuerdo? Tiene la obligación. ¿Por qué? Porque el Estado boliviano y el Estado peruano han firmado este acuerdo internacional donde indica ello, ¿no? Donde indica que los juzgados aplican para ambos países. Y con este acuerdo solucionamos muchos problemas, ¿de acuerdo? Así es como se forman los acuerdos internacionales, ¿no? Son acuerdos entre países. ¿Por qué se forman? Porque no hay un juzgado mundial, les había dicho, ¿no? Entonces, como cada país, cada estado tiene su propio sistema judicial, entonces, para hacerlo armonizadamente, para salvar estos problemas, entonces se firman acuerdos, ¿de acuerdo? Se firman acuerdos. Muy bien, en eso va a consistir este capítulo de ahora en adelante, ¿no? Sobre el contrato de compra-venta. Y esto tiene que ver, vamos a revisar el día de hoy temas de la Convención de Viena, que yo les voy a explicar a continuación qué va a consistir, lo que es el contrato de compra-venta internacional, elementos que constituyen este contrato. Vamos a ver algunos contratos internacionales y también un modelo que creo que es de ADEX, del contrato de compra-venta internacional de mercaderías. Estos son los temas que ustedes van a aprender ahora, lo cual les va a permitir a ustedes que puedan formular, analizar, comprender cualquier tipo de contrato de compra-venta internacional que se les cruce en su camino. ¿De acuerdo? Eso es lo que ustedes deben aprender ahora, ¿no? A poder conocer los contratos de compra-venta internacional, conocer las cláusulas, las partes, el porqué de algunas partes, ¿no? ¿Por qué? Porque este contrato que vamos a ver se basa en esta Convención de Viena. Esto es como el marco regulatorio y esta es la aplicación de ello. Y vamos a ver ahorita en qué consiste, ¿de acuerdo? Entonces, yendo, ¿no? Hay muchas situaciones que se asemejan a ello. Si ustedes se fijan en las imágenes, son puro desastre marítimo. Traté de conseguir las imágenes más trágicas. Estas son las que conseguí. Primera imagen, un barco se está volteando. Bueno, nos concentramos en la mercadería. La mercadería se está mojando. De repente se va a caer y se va a ir al fondo del río o del lago donde está. Conclusión, se perdió la mercadería. En la segunda imagen, peor aún, un siniestro, un incendio. Gran parte de la mercadería se está consumiendo y se está perdiendo totalmente. ¿De acuerdo? Y tercer caso, bueno, esta imagen que está un poquito más grande, ¿no? El barco, o el buque, mejor dicho, porque el barco es el que está acá abajo, ¿no? El buque se está ladeando, o sea, término que significa que se está dando para un lado. Y toda esta mercadería parece que ya se va a ir al agua, ¿no? Miren cómo está. Uy, está todo un desastre, ¿no? Ya está a punto de caerse. Conclusión tercera, la mercadería se está perdiendo. Está perdiendo la mercadería. Entonces, ustedes, imagínense, responsables de la compra-venta internacional, siendo vendedores o compradores, de repente miran estas noticias miran estas imágenes en las noticias, ¿no? Entonces esto les puede generar alguna duda, alguna inquietud, ¿no? Y por ahí se preguntan ustedes, ¿no? Ustedes de aquí unos años, porque ya se le ve mayorcito al caballero. Dicen, más del 90% del comercio mundial, por ejemplo, se lleva a cabo vía marítima, y ese es un dato correcto, ¿no? Asimismo, muchos productos cambian de mano varias veces durante la travesía, ¿no? Porque acuérdense de la clase pasada, ¿no? O del día, la semana pasada, ¿no? La mercadería inicia en el local del vendedor, luego viene un transporte secundario de despacho hasta el área de aduanas. En aduanas hay un tema de exportación, ¿no? Colocar la mercadería exportada, luego hay un tema del embarque, ¿no? Luego hay un tema del transporte principal, llega al puerto de destino,
hay un tema de desembarque, hay un tema de nacionalización, entonces hasta que al final hay un tema de transporte tercero, ¿no? Hasta que llega al local del comprador. Entonces realmente pues la mercadería pasa de mano en mano, ¿no? O sea, tiene varias manipulación. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si ocurre una pérdida de la carga, como está acá? Hay una pérdida de la mercadería. Adicional a ello, ¿qué sucede si es difícil o imposible determinar el momento preciso? Y esto de repente lo relacionamos con los incoterms. Por ejemplo, si nosotros somos los vendedores y trabajamos bajo un incoterm del grupo D, de dado, y sucede cualquiera de estas desgracias, ¿quién se hace responsable de la mercadería? ¿Vendedor o comprador? En el grupo de reglas de dado, llámese DAP, llámese DPU o llámese DDP. ¿Quién se hace responsable por la pérdida de la mercadería? Muy bien, John, correcto, muy bien, Yulisa, el vendedor, ¿no? El vendedor es el que se hace responsable, ¿no? Hasta que llega al lugar de destino, hasta que llega, bueno, básicamente hasta que llega al lugar de destino. Entonces, si sucede esto, bajo un incoterm de grupo D, el vendedor es el responsable, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el derecho mercantil, no? Eso, como yo le decía, más funciona cuando hay algún inconveniente, cuando hay algún problema. Porque cuando todo ocurre bien, todo llega a su destino en el momento oportuno, ¿no? Todo bien. En realidad no nos interesa mucho si firmamos o no un contrato, ¿no? Porque si todo funciona bien, nosotros seguimos con esta vida. Pero si algo pasa, como las imágenes, ahí es cuando nos acordamos que hay un contrato. ¿Por qué? Porque ahí queremos ver cuáles son las responsabilidades tanto de un comprador como del vendedor. Si nosotros somos los vendedores, oye, si esto pasó, ¿es mi responsabilidad o no? Entonces, imagínense que ustedes están vendiendo una mercadería a otro país y sucede lo que ven en las imágenes, ¿no? Y ustedes se enteran. Yo les aseguro que una de las primeras cosas que van a hacer en su empresa es, o les van a decir es, oye, a ver, trae el contrato que firmamos con el comprador para ver cuáles son las responsabilidades, ¿no? Casi seguro que eso va a pasar, ¿no? Que les van a pedir a ustedes que busquen el contrato para ver cuáles eran las responsabilidades, ¿no? Y lo primero que vamos a ver de repente es el Incoterm, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿con qué Incoterm estamos trabajando? A ver, dice, a ver, sucedió esto, a ver, hemos acordado el Incoterm SIF. Entonces, si nosotros somos vendedores y nos tocó el Incoterm SIF y pasó esta imagen, decimos, uy, ahora no, o decimos, uff, qué bueno que fue así. ¿Qué es que, cómo reaccionamos? Uy, así, o uff, tranquilo. ¿Cómo reaccionarían ustedes? Si ha sucedido esto y en el contrato ustedes ven que fue el Incoterm SIF, que estamos trabajando bajo el Incoterm SIF. Bueno, aquí creo que es un poco difícil decir el uff, porque ese uff de John puede ser como uff, o si no, uff. Mejor ya, hacemos una cosa. Si es mala reacción, digamos ouch, y si es buena reacción, digamos uff. Entonces, John, ¿cómo es? ¿Es ouch o es un uff? Ouch es, así como dice Homero Simpson, ¿no? Es una reacción mala. Y el uff es de alivio. Dice Yulisa, uff, porque tiene seguro. Creo que está
al de tranquilidad, ¿no? María Lourdes dice, tiene seguro frente a la pérdida. Entonces es correcto, es más un, uff, ¿no? Qué bueno que contratamos SIF. ¿Por qué? Porque, a ver, dice, uff, de alivio, ¿no? Dice mi Manuel, se transmiten los riesgos en el origen, así que uff, de alivio. Dice Milagros también, uff, de alivio, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien nosotros hemos contratado el transporte, el riesgo se transmite, como dicen ustedes, en el origen, ¿no? Entonces, si pasó algo, es responsabilidad del comprador, ¿no? Entonces, el comprador es el que debería estar diciendo, ouch, ¿no? Muy bien. Pero, a ver, el CIF, por ejemplo, nos obliga a comprar una póliza de seguro. Entonces, ¿por qué? Esta póliza de seguro va a cubrir cualquier siniestro como el que estamos viendo sobre la mercadería. Y el que se va a beneficiar si pasase algo es el comprador, ¿no? Es el comprador quien se beneficia. Entonces, la siguiente pregunta que les va a decir el gerente es, ¿contratamos póliza de seguro o nos olvida? Esa va a ser la siguiente pregunta. Ah, ya fue SIF. Uf, pero ese uf es todavía momentáneo. Porque a él se va a acordar, oye, sí, era con seguro. Entonces, la siguiente pregunta es, oye, ¿contratamos un seguro para la mercadería? ¿Qué pasa si no contrataron la póliza de seguro? ¿Es un uf o es un ouch? Ojo que los riesgos se siguen transmitiendo en el origen, ¿no? Pero nosotros no contratamos póliza de seguro. ¿Es un uf o es un ouch? Seamos juzgados. Ustedes son jueces en este momento de la Corte Internacional. ¿Qué deciden? ¿Un ouch o un uf? Manuel dice, ouch. Ouch, así, ¿no? Yo también estoy pensando que va más tirado para un ouch. ¿Y por qué? Porque nosotros como vendedores teníamos la obligación de contratar una póliza de seguro a favor del comprador. Y si nos olvidamos de o de esta obligación, significa que nosotros estamos en falta. Y el comprador puede decir ante un juzgado, ¿no? Oye, muy bien, sí, yo era responsable de la mercadería a partir del embarque hacia adelante, ¿no? Ya, responsabilidad. Pero yo era responsable siempre y cuando la empresa vendedora contrataba un seguro para que pudiera ser cubierto, ¿no? Entonces, como no has contratado un seguro, yo como empresa compradora no voy a asumir ninguna pérdida, porque esa pérdida, si sucedía, la iba a asumir la empresa de seguros, ¿no? Ahora que no has contratado una empresa de seguros, ¿quién debe asumirlo? ¿Yo como comprador o tú como vendedor cuando debiste? ¿No? Entonces, yo les pregunto ahorita, bajo este caso, ¿quién asume la pérdida? ¿Vendedor o comprador? ¿Quién se hace cargo del gasto de pérdida? ¿Vendedor o comprador? Y de frente, juzguemos, no juzguemos. El vendedor es el que tendría que ser el responsable, ¿no? Por incumplimiento del contrato, ¿no? En eso consiste el derecho mercantil internacional, ¿no? En saber cuáles son las responsabilidades de cada uno según lo que ocurre, ¿de acuerdo? Entonces, para ayudarnos, o mejor dicho, para ayudar a las empresas a resolver estas disputas, estos inconvenientes, es por ese motivo que los países firman acuerdos internacionales. Entonces, ¿qué pasó?
Los países miembros de las Naciones Unidas se juntaron un día y formaron, allá por el año 66, una comisión de Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional, ¿no? Entonces, allá por el año 66, cuando, bueno, muchos años atrás, ¿no? Prácticamente 40, 60, hace 60 y pico años, ¿no? Ya. Bueno, se formó esta comisión, ¿no? Porque vieron que existían varios temas jurídicos que necesitaban ser resueltos y así como estábamos en ese momento, no se podían hacer. Entonces las Naciones Unidas dijo, muy bien, formemos un grupo, una comisión, ¿no? Bueno, la comisión es algo común en la universidad, ¿no? Una comisión es un conjunto, ¿no? De elementos, de personas, de países, ¿no? ¿Para qué? Para poder regular lo que es el derecho mercantil internacional, es decir, regular en temas jurídicos el comercio internacional, ¿no? Entonces, lo que ha empezado a hacer esta comisión a partir de esa fecha es elaborar un conjunto de normas y de reglas que tengan un alcance mundial, no solo de un país, no solo de un continente, sino a nivel mundial. Normas que apliquen para todo el mundo. ¿Para qué? Para que se pueda eliminar o reducir obstáculos jurídicos, ¿no? Estos temas que no permiten un normal desenvolvimiento en el comercio internacional. Ojo, no solo hablando de disputas, sino de cualquier elemento, por ejemplo, medios de pago, temas de garantías, ¿no? Entonces, hay muchos temas que puede empezar a regular porque es sobre el derecho mercantil internacional, ¿no? Entonces, es bastante amplio. Los que son parte de esta comisión son 60 miembros, ¿de acuerdo? Entonces, significa que no son necesariamente todos los países del mundo, ¿de acuerdo? No son todos los países del mundo, solo son 60, nada más. Estos 60 países están de acuerdo con el conjunto de normas y reglas que nos da esta Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Los países que no están dentro de esta comisión o no son parte de los Estados miembros, no tienen por qué obedecer alguna de estas normas. No tienen la obligación porque no han firmado su adhesión a estas normas. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un primer punto que tiene que quedar claro, ¿no? Los que firman se obligan a cumplir estas normas y los que no firman no tienen por qué cumplir, no se les obliga para nada. Pues, ¿no? Es como que a uno le obligan a, a hacer alguna actividad y la que tú no estás de acuerdo, pues no, nadie te puede obligar a ello, ¿no? Por aquí empezó la Convención de Viena. Entonces, primero se formó esta comisión y luego se formó una convención. Y una convención básicamente es un acuerdo, como un acuerdo internacional, solo que entre países. ¿De acuerdo? Entonces, cada país es libre de adherirse a esta convención, que es un conjunto de países que se ponen de acuerdo a algo, ¿no? Entonces, yo como país o puedo pertenecer o no puedo pertenecer. ¿De acuerdo? El Perú sí es parte de esta convención. ¿De cuál? Esta comisión de la que hablaba en la lámina anterior preparó un documento allá por el año 80 que se llama Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional. Entonces, se juntaron allá por Viena, allá por el año 80, ¿no? Y elaboraron un documento con una serie de normas para que se pueda elaborar un contrato de compra-venta internacional entre distintas empresas de distintos países. ¿De acuerdo? Es como un marco regulatorio que nos dio esta comisión. Elaboró este documento, ¿no? Y este documento es un acuerdo donde dice qué es lo que debemos hacer respecto de los contratos. El Perú, por ejemplo, es parte de esta comisión y por lo tanto ratifica y acepta, mejor dicho, los lineamientos que nos dice esta Convención de Contratos sobre Compra-Venta Internacional de Mercaderías. Es más, aquí, por ejemplo, está la bandera del Perú. No sé si ustedes la llegan a ver, la bandera peruana. Aquí se ve clarito. ¿Ustedes la llegan a ver? Aquí está. Está clarito, ¿no? Sí, se le ve. Ahí está. O no la pueden identificar. Sí, bueno, en SD también se le ve, pero bueno, está. Ya, les voy a dejar a ustedes para que la busquen. De repente no la pueden ver porque está un poquito chiquita. Cuando les comparta las láminas, entonces ahí sí la van a poder ubicar correctamente, ¿no? Pero ahí está clarito, está la bandera. ¿No? Es que raro que no la puedan notar. Bueno,
Como les decía, entonces, se juntaron allá por el año 80, ¿no? Hace 41 años. Sí, ¿no? Hace 41 años se juntaron varios países para elaborar este documento que va a regular los contratos de compra-venta, ¿no? Para ayudar a todos los países y a todas las empresas a cómo formular un contrato de compra-venta. Ahí nació, ¿no? Todo lo que vemos ahorita que está pasando con los contratos de compra-venta nacieron allí, en Viena. Pregunta de geografía. ¿En qué país queda Viena? Mm, muy bien, Adriana, María Lourdes, Milagros. En Austria. Muy bien. Austria, un país europeo. ¿Qué idioma se habla en Austria? ¿O cuál es el? Aunque creo que en Europa hablan como 20.000 idiomas, pero ¿cuál es uno de los idiomas principales en Austria? Ah, muy bien, Denver, alemán, ¿no? Adrián, alemán. Correcto, Denver. Sí, yo entiendo que en Europa, por ejemplo, hablan alemán, inglés, francés, todos los idiomas italianos. Sí, son bastantes, no sé si la palabra es políglota, pero que son multilingües, algo así. Sí. ¿Alguien está estudiando alemán? Sí, por aquí, alguien del grupo. ¿Sigue existiendo el Centro Cultural Peruano Alemán? Ah, ya sí existe, sí. Por ejemplo, quedaba creo que en la calle Ugarte, pero no sé si seguía, creo que cambió de sitio. Bueno, no sé. Está un poquito desactualizado. Toda la pandemia pues, me ha desactualizado bastante. Bueno, este, bueno, entonces se juntaron varios países, elaboraron un documento para regular los contratos de compra-venta internacional de mercaderías y es como un marco regulatorio. Se juntaron allá en el año 1980, el 11 de abril, ¿no? Y el documento tiene fecha. Esa es la fecha de nacimiento para los contratos modernos, ¿de acuerdo? O sea, y que no es mucho tiempo, ¿no? 41 años, ¿no? O sea, no es mucho, ¿no? Bueno, a ustedes creo que les falta la mitad del tiempo para, la mitad de sus años para llegar a esa edad, ¿no? Pero en realidad, pues 41 años hace poco, pareciera hace poco que fue resuelto este tema, ¿no? Nuestros padres son más antiguos que esta fecha, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Es una data reciente. Este marco regulatorio, que es la Convención de Viena, está separada en 4 partes, que las vamos a ver el día de hoy, ¿no? Bueno, hasta donde se alcance el tiempo. La primera parte es sobre la aplicabilidad de esta convención. Esta convención nos dice una serie de lineamientos que hay que seguir, ¿de acuerdo? Entonces, estos lineamientos están agrupados en 4 partes. Por ejemplo, la primera es sobre el ámbito de aplicación, es decir, cuándo aplica una convención de Viena. ¿Cuándo aplica? Porque no siempre aplica en todos los contratos de compra-venta internacional. Ojo, no aplica para todos, aplica para ciertos aspectos también, ¿no? No es algo general, mundial, que significa, ya todos estamos dentro de la convención de Viena. No, tiene su aplicabilidad. El segundo apartado trata sobre la formación del contrato, es decir, nos da lineamientos para que nosotros podamos formular un contrato de compra-venta internacional. El tercer apartado trata específicamente sobre cómo debe ser la compra-venta de mercaderías, cómo debe ser esa compra-venta, lineamientos. Y las disposiciones finales, es decir, muchas gracias por leernos. Vamos a entrar a conocer esta convención de Viena. La primera parte es sobre la aplicación. ¿Cuándo aplica? Entonces, la Convención de Viena dice que aplica cuando está referida netamente a mercaderías, que son bienes muebles corporales. ¿De acuerdo? ¿Qué significa un bien mueble corporal? Significa cualquier objeto que se puede mover de un sitio a otro y que es tangible. Eso es una mercadería. ¿De acuerdo? Un elemento, un objeto que lo podemos mover de sitio y que lo podemos tocar, ¿no? Como decía Manco, ¿no? Realidad, ¿cómo era? Tócame que soy realidad, pero algo así, ¿no? Algo así. Entonces, aplica para mercaderías.
También dice que aplica independientemente a cualquier legislación nacional. ¿Y eso qué significa? Que, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de el comprador peruano, sí, comprador peruano y vendedor boliviano, ¿no? Cada uno tiene su propia legislación nacional, ¿no? Hay una legislación peruana y una legislación boliviana. La Convención de Viena no se relaciona necesariamente con alguna u otra legislación. No significa que se complementan o que se excluyen o que son iguales, para nada, ¿no? O sea, la Convención de Viena es un propio marco jurídico que puede ser distinto al marco jurídico peruano y al marco jurídico boliviano. Entonces, no necesariamente se complementan o son parte ¿de acuerdo? Es independiente. Lo que dicta esta convención es independiente de cualquier legislación. Por eso también dicen no tiene en cuenta la nacionalidad, o sea, esta convención de Viena no es que sea de un país en sí, o que sea lo guarde un país, ¿no? Es de las Naciones Unidas, es de todos los países. Dice que aplica a establecimientos que estén en países distintos, ¿de acuerdo? Países distintos, aplicable a establecimientos en países distintos, a empresas que estén en países diferentes. Y aquí este punto está relacionado con el primero. Dice, no regula la transferencia de servicios. Y llamémosle servicios, por ejemplo, servicios de comercio internacional, porque así como hay bienes que se transan en el comercio internacional, también hay servicios de comercio internacional. Por ejemplo, el turismo. El turismo es un servicio de comercio internacional porque nosotros vendemos servicios turísticos a extranjeros que vienen a comprarlos. Servicio turístico. También un servicio de transporte, también es un servicio internacional, ¿no? O sea, llevamos mercadería a través de un servicio de transporte y por eso nos pagan también. Uno de los últimos servicios que está avanzando bastante son las teleconsultas médicas, ¿no? Que han avanzado bastante en esta pandemia. Es decir, que un doctor te atienda a través de una pantallita de computadora. Pero ¿cuál es la ventaja, no? Porque uno puede decir, oye, pues no es lo mismo que te atienda físico que virtual, ¿no? Es como las clases, pues, ¿no? O sea, no es lo mismo, puede estar en clases presenciales o en clases virtuales. O es lo mismo. ¿Quién piensa que las clases virtuales son iguales que las clases presenciales? O de repente son distintas. No es lo mismo. Ya después de 2 años ya no es lo mismo, ¿no? Sí, pues ya sentimos la diferencia, ¿no? Todo se siente con el tiempo. El tiempo nos ayuda a reflexionar y a pensar sobre lo que es bueno y Sí, sí me acuerdo, Denver, sí me acuerdo. Entonces el tiempo nos ayuda a reflexionar sobre, sobre lo que sobre lo que valoramos, ¿no? Entonces, creo que sí valoramos las clases presenciales. Bueno, bueno, yo lo que, por ejemplo, de repente pueden compartir ustedes haciendo un paréntesis, ¿no? Por ejemplo, yo lo que extraño, por ejemplo, de hacer clases presenciales es subir 4 pisos para hacer clases. Aunque no lo crean, subir las gradas realmente creo que es una de las cosas que valoro. No sé ustedes, o de lo que extraño, mejor dicho, de las clases presenciales. ¿Y ustedes qué de repente extrañan de las clases presenciales? Uy, ya nos ponemos en tono karaoke con Yulisa. Ah, también, por ejemplo, ¿no? Las reuniones dicen el centro de documentación, ¿no? Jugar uno con mis compañeros también, ¿no? En el CENDI, seguro, o en la casa. Ah, celebrar los cumpleaños también, claro. Comernos tortita, pedirnos chisitos, cerrar la puerta para que el señor Víctor, no, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. Víctor creo que era, ¿no? Para que no nos descubra que pues está prohibidas las tortas en las clases, creo. Mm, sí, pero cosas tan simples, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿no? Subir gradas, pero es... Ah, ya, el señor... Ah, sí, sí, el señor Alberto, sí, no. No, pero, bueno, depende cómo le encontrabas. Sí, yo, por ejemplo, sí, esa vez que fuimos en la clase con una torta así,
Más bien sí me dijo, pero bueno. Em, a ver, ya, bueno, este fue el momento sentimental. Ya, se acabó. Entonces, son diversos. Ah, estábamos hablando de la teleconsulta, ¿no? Entonces, ya, estás hablando presencial de virtual, ¿no? Pero si, por ejemplo, una teleconsulta la hacen con un médico de España o de Estados Unidos, como que vale la pena mejor, ¿no? Esa es la ventaja de la teleconsulta, ¿no? Que puedes ver a un doctor de otro lugar que pueda tener mayor experiencia también, ¿no? Y otras casuísticas, ¿no? Muy bien. Oye, qué bueno que hemos recordado, señor Alberto. Víctor creo que de la mañana, Alberto en la tarde, para acordarnos, porque después regresamos y, hola, buenas tardes, señor, ya me olvidé su nombre. Bueno, también dice que no aplica para mercaderías de uso personal. O sea, realmente solo son mercaderías de uso comercial, ¿de acuerdo? De uso comercial, nada más. Por lo tanto, no regula bienes inmuebles. Un inmueble es un predio, es un terreno. ¿Por qué es inmueble? Porque no lo podemos mover a ningún sitio. El terreno se queda donde está, ¿no? Puede sonar obvio, pero bueno, es así. También no aplica a bienes inmateriales, es decir, intangibles, como por ejemplo la propiedad intelectual o la propiedad industrial. Las marcas, las patentes no aplican. Por lo tanto, no están incluidas dentro de la convención de bien, ¿de acuerdo? No están incluidas dentro de la convención de bien. Entonces, acá hay una serie de conceptos que tenemos que quedar claros para saber cuándo aplica y cuándo no aplica. Por ejemplo, las paltas es un bien mueble corporal, porque es un objeto que lo podemos mover de un sitio a otro y lo podemos tocar, por lo tanto, sí aplica la convención de bien. Los celulares es un objeto que lo podemos mover de un sitio a otro y lo podemos tocar. Sí aplica la convención de bien. La marca Peugeot no es un objeto movible que lo podamos mover de un sitio a otro, tampoco lo podemos tocar, por lo tanto es un bien inmaterial. Por lo tanto, no aplica a la convención de bien, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, todos estos tres elementos que ustedes ven, los podemos comprar y vender en el mercado internacional. ¿Podemos comprar y vender paltas? Sí. ¿Podemos comprar y vender celulares? Sí. ¿Podemos comprar y vender la marca de una empresa? También. Pero bajo la Convención de Viena solo aplican estos dos elementos. Las marcas no son parte de la Convención de Viena, ¿de acuerdo? Eso entonces no aplica todo, ¿de acuerdo? No aplica todo el comercio internacional que existe, solamente a mercaderías. A ver, a continuación, solo para aclarar el tema del concepto de mercaderías, son bienes muebles corporales, no aplica la Convención de Viena bienes inmuebles o temas futuros, ¿no? Compra-venta de cosas futuras, ¿no? O compra-venta de empresas, tampoco. En el tema de software, dice que sí incluye software estándar. ¿Qué es un software estándar? Y son paquetes informáticos que se hacen por millones. 1 millón de copias del Microsoft Excel es un software estándar. A diferencia de un software a medida, esto no aplica en la Convención de Viena porque es un desarrollo puntual para una empresa, ¿no? ¿Cuántas copias de ese software a medida hay? Solo una, la empresa que lo pidió. ¿Cuántas copias de un software estándar? Millones de copias. ¿De acuerdo? Eso solo es un poquito para aclarar el tema de la Convención de Viena. A continuación, lo que vamos a hacer es diversos ejercicios, bueno, no diversos, sino algunos ejercicios sobre la aplicabilidad de la Convención de Viena, ¿de acuerdo? Mientras van leyendo este caso, les voy a compartir el link para ver dónde vamos a poner las respuestas. Entonces, les voy a pedir, por favor, que ingresen a este link. Es una hoja de cálculo de Google. Y en el cual ustedes van a encontrar, por ejemplo, en la columna B, la pregunta que ustedes también en este caso, y donde cada uno va a poner su respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, leamos el caso. Dice, se está dando una compra-venta de mercaderías entre una empresa francesa con sede en Francia y una empresa alemana
con sede en Alemania, ¿no? Cada empresa tiene su establecimiento en su respectivo país y se está dando una relación comercial, una compra-venta internacional de mercaderías. Ojo. Esta relación comercial está dentro de la regulación de la Convención de Viena de la que estábamos hablando del año 80. Respondan ustedes, por favor, sí o no y el porqué de su respuesta. ¿De acuerdo? Me gustaría leer, por favor, esa parte. Hay una relación comercial de compra-venta de mercaderías entre una empresa francesa en Francia y una empresa alemana en Alemania. Esta relación comercial es objeto de regulación por la Convención de Viena. Sí, no y por qué. Pueden responder, por favor, en la columna B. A ver, ¿quién quisiera exponer el punto de que sí es objeto o que no es objeto? ¿Quién? A ver, me gustaría que puedan levantar la manito para participar.
¿Quién quisiera exponer su punto? Antes de dar, ojo, bueno, voy a hacer una aclaración. Este trabajo que estamos haciendo es para hacer un análisis de lo que estamos escuchando y podamos dar una respuesta. Por lo tanto, no necesariamente estoy esperando que ustedes coloquen la respuesta correcta, ¿no? Porque recién estamos abordando este tema. Entonces, si su respuesta es sí o es no, está bien, está correcto, ¿de acuerdo? Porque lo importante aquí es que ustedes lo puedan analizar en base a la información que ustedes tienen. Yo les voy a poner cuál es la respuesta más acertada, más adecuada para ello, ¿de acuerdo? Pero eso no va a, a cambiar alguna calificación, ¿no? Que si la respuesta era sí y ustedes pusieron no, significa que está incorrecta la respuesta, que tienen cero, no, nada que ver con eso, ¿no? Lo que estoy calificando en este trabajo es su participación porque ustedes están haciendo un análisis, ¿no? No están participando libremente, sino están haciendo un análisis y en base a eso hacen una respuesta, ¿no? Entonces, lo que yo califico aquí es su trabajo en clase, su participación, ¿no? Porque están trabajando acá, ¿no? Entonces, más allá de la respuesta si es sí o es no, yo las voy a presentar. Si es sí la respuesta y ustedes dicen que no, no necesariamente tienen que cambiar su respuesta, ¿de acuerdo? No es que yo vaya a revisar. Yo leo los comentarios para ver cómo está ese análisis, pero ustedes lo van a reforzar con la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, no se preocupen si la respuesta es sí o es no y al final es otra cosa, ¿de acuerdo? Lo importante es que ustedes puedan analizarlo y ver cuál sería la respuesta más idónea. Muy bien, ¿quién quisiera exponer su punto? A ver, sí creo que la mayoría ya ha dado su respuesta. Bueno, hay muchos motivos los que ponen. ¿Cuál es el motivo correcto? A ver, les voy a poner. La respuesta es que sí es objeto de regulación por la Convención de Viena, pues el motivo es que los contratantes, tan simple como esto, tienen establecimientos en distintos países, en distintos estados. La empresa alemana está en Francia y la empresa francesa está en Francia y la empresa alemana está en Alemania, ¿no? Y con los datos que tenemos, por eso podemos determinar, ¿de acuerdo? A ver, un segundo caso. Para este segundo caso, vamos a aperturar aquí. A ver. Listo. Este segundo caso, ¿qué me dice? Hay una compra-venta de mercaderías entre una empresa francesa y una empresa alemana, pero que ambas tienen establecimientos en nuestro Perú, ¿de acuerdo? O sea, estas son empresas de origen alemán, perdón, esta es una empresa de origen francés, de capital francés, y esta es una empresa de capital alemán, de origen alemán, pero ambas están trabajando en el Perú, ¿de acuerdo? Una en Lima, otra en Arequipa, supongamos. La transacción comercial, la compra-venta de mercaderías entre estas dos empresas, ¿es objeto de regulación por la Convención de Viena? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Esta respuesta va en la columna D.
Acuérdense de poner el por qué. Si pongo sí, ¿por qué sí? Y si pongo no, ¿por qué no? A ver, ¿quién quisiera exponer su punto? Porque creo que la mayoría ha puesto que no. ¿Por qué? ¿Quién le gustaría exponer su punto? Puede levantar su manito virtual. A ver, vamos a ver la respuesta. Vamos a ver si coincide con su respuesta. La respuesta es, a ver, ¿será cierto o no será cierto? Dice que no. No, esta transacción comercial no es objeto de regulación por la Convención de Viena. La compra-venta sigue siendo internacional. Aunque ustedes no lo crean, es una compra-venta internacional. ¿Por qué? Porque es una empresa francesa y una empresa alemana. Entonces son empresas de distinto origen, ¿no? No son empresas peruanas, ojo. Una empresa francesa, una empresa alemana, como hay muchas acá en el Perú. Pero no aplica porque los establecimientos no están en estados diferentes, ¿de acuerdo? Entonces he visto muchas respuestas que están correctas, ¿no? ¿De acuerdo? Ambas empresas deberían estar en países distintos para que pueda llamarse una compra-venta internacional. Si están en el mismo país, no aplica, ¿de acuerdo? No aplica. Muy bien. A ver, un siguiente caso, caso número 3, mientras voy aperturando la columna que corresponde. Caso número 3. Y dice, una corte de España, ¿vale? Declaró la Convención de Viena aplicable a una compra-venta celebrada entre un comprador inglés y un vendedor español. Este vendedor español le está vendiendo a este comprador inglés. Sus establecimientos estaban, el vendedor español, su establecimiento estaba en España y el comprador inglés, su establecimiento estaba en Inglaterra. ¿Qué nos dice? Aunque el Reino Unido no es parte de la convención, dado que las partes tenían establecimientos en distintos estados, la Corte Española decidió aplicar la Convención de Viena. La pregunta ¿es objeto de regulación por la Convención de Viena esta transacción comercial que se ha dado? Sí, no, ¿y por qué? Pueden responder.
¿Qué piensas? Por acá veo sí, 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 se aplica. A ver, sí, 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 sí. Ya que España pertenece, para el establecimiento de España sí, para el Reino Unido no. Podrían acatar porque su regulación no le corresponde. Ah, mira, con emoticón, qué bonito. Ya que en este caso España, sí, porque uno de ellos pertenece, sí, porque el comprador inglés no forma, sí, porque la empresa española, sí aplica la ley del Estado contratante, sí, que porque por lo menos uno de los países, sí, porque España sí es un país firmante, porque uno de los países pertenece a la convención, sí, porque España sí pertenece a la convención, sí, porque se remite a la ley del Estado contratante, sí, porque España pertenece a la convención, sí al pertenecer, sí porque ambas partes, sí ya que España está dentro, ya que España está inscrita, sí porque basta que solo uno pertenezca a la convención, sí porque sí, sí. ¿Alguien quisiera exponer su punto? Puede levantar su manito virtual también, exponer su punto. Mm, ahí no puede. A ver, entonces la respuesta es, vamos a ver si está de acuerdo con lo que ustedes dicen. A ver, vamos a ver, vamos a ver. No, no es parte de la regulación por la Convención de Viena. ¿Pero por qué, profe? ¿Por qué? ¿Por qué no es así? Porque basta con que uno de los contratantes no tenga establecimiento en un estado parte para que la convención no sea aplicable, ¿de acuerdo? Basta con que uno no sea parte para que la convención no sea aplicable. Casi. Por ahí vi que la de Denver era casi, era tibio, por ejemplo, la de Denver. Vamos a ver la de Yulisa. Yulisa dijo, sí, ya que España pertenece a la convención y estaría sujeta. Denver dijo, para España sí, pero para el Reino Unido no. Entonces era como que a medias, ¿no? La regulación aplica sobre una compra-venta internacional, acuérdense, sobre una compra-venta. No aplica, claro, correcto, no hay respuestas malas, ¿no? Sino hay un análisis que tienen que hacer, ¿no? Entonces, eh, la convención aplica sobre el contrato de compra-venta, ¿de acuerdo? Y este contrato tiene partes firmantes. Entonces, es como que yo les diga, por ejemplo, a ver, si es como cómo la Convención de Viena le puede obligar al Reino Unido a acatar una norma si el Reino Unido no acepta esa norma, ¿no? No hay forma de que lo pueda obligar. Sí le puede obligar a la empresa española, porque España sí ha firmado el convenio, ¿no? Sin embargo, al Reino Unido no le puede obligar porque no ha aceptado esas normas. Es como decir que el Reino Unido no acepto lo que ella dice, yo no estoy de acuerdo con lo que dice la Convención de Viena, por lo tanto,
no firma. Entonces, no le pueden obligar al Reino Unido a decir que cumpla con ese contrato, ¿no? Entonces, por lo tanto, la Corte de España aplicó la convención incorrectamente, ¿de acuerdo? Está bien. Entonces, ahí, para que vayamos dando cuenta, ¿no? De cómo es la aplicabilidad de esta convención, ¿no? Tiene sus cositas, tiene sus detalles, ¿no? Muy bien, chicos, a ver, sigamos. Ahora, la segunda parte de la Convención de Viena de este marco regulatorio trata sobre la formación del contrato. ¿Y qué implica la formación del contrato? Tratas en primera parte sobre una oferta comercial. Y una oferta comercial es lo que nosotros llamamos, lo que nosotros ofrecemos a un cliente. Por ejemplo, si nosotros vendemos paltas, entonces nosotros le ofrecemos al cliente unas paltas de calidad Hass, tantos kilogramos para entregarlos en tal lugar, en tal fecha, ¿no? Hay una serie de características que son parte de una oferta comercial, ¿no? El precio incluido, ¿no? Entonces, la Convención de Viena también regula esta parte de la oferta comercial, porque después de la oferta comercial hay una aceptación de parte del cliente, ¿no? Él puede decir, acepto las condiciones en las cuales me las quieres vender, o no acepto las condiciones, ¿no? Podría ser también. Entonces, en la Convención de Viena también nos ayuda a regular esto. En el tema de la oferta, la Convención dice que la oferta es una declaración que le da al comprador la opción de iniciar un contrato. Porque si yo soy el vendedor, entrego mi oferta comercial y el comprador la recibe, entonces el comprador, si la acepta, ya podemos iniciar un contrato. También dice la propuesta debe estar dirigida a una persona cuando se consigue una oferta de invitación comercial. Bueno, a ver, otro punto importante es el cuarto de la oferta. Dice, debe señalar de forma precisa características de la mercadería a transar, es decir, marca comercial, especificaciones técnicas, cantidad de pedido, precio unitario o por medida, plazo de validez de la propuesta también. O sea, tenemos que entrar a un detalle de lo que es la mercadería, ¿de acuerdo? Esa es una buena oferta comercial, cuando nos da el mayor detalle posible, no solo de la mercadería, sino de los servicios que están alrededor de la mercadería, como medio de pago, plazo de entrega, plazo de aceptación, ¿no? Porque una es la oferta que nosotros le damos al cliente, ¿no? Y el cliente ahora tiene la potestad de aceptarla o no. Pero aquí, por ejemplo, lo que nos dice la Convención de Viena es que no aplica el silencio administrativo. Es decir, que si el cliente se queda callado y no te dice sí o no, el vendedor no puede asumir que el cliente está de acuerdo con la oferta comercial, ¿de acuerdo? No puede asumir ello. Dice, la aceptación surte efecto cuando la indicación de asentimiento llega al oferente dentro del plazo fijado. Toda oferta comercial tiene un plazo o un tiempo de vida. Por ejemplo, yo hago mi oferta de paltas y mi oferta de 100 kilogramos a $100 por kilogramo es válida hasta el 30 de noviembre, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, el cliente acepta la oferta comercial, pero la acepta en diciembre, yo como vendedor tengo la potestad de decirle, ¿sabes qué? Esa oferta solo era hasta el 30 de noviembre. En diciembre cambian mis precios. Ahora cada kilogramo está a $120. Y el cliente puede decir, oye, pero si tú me estás dando una propuesta, ¿por qué me cambias de las condiciones? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué lo otro? Pero es válido porque el plazo de validez de la propuesta solo es el 30 de noviembre. Entonces la Convención de Viena me dice que sí, correcto. La oferta comercial tiene un plazo, ¿no? Y la aceptación es válida dentro de ese plazo, ¿no? Eso es lo que me indica este segundo punto de la aceptación. Y el tercero dice que puede existir una contraoferta de parte del cliente, que significa que es un rechazo de la oferta que me está dando el vendedor y yo te respondo con otras condiciones, ¿de acuerdo? Modifico las condiciones que tú me estás dando. Esa es una contraoferta. El vendedor le da una oferta, el cliente no está de acuerdo, pero lanza una contraoferta, es decir, otras condiciones, modifica la oferta inicial para que se puedan discutir otras condiciones, ¿de acuerdo? Esa es una contraoferta. Caso, vamos al caso, voy a habilitarlo.
A ver, caso número 1 de la formación del contrato. Dice así, la oferta comercial de una empresa francesa, que está en Francia, hacia una empresa alemana, que está en Alemania, dice que contiene 200 kilogramos de un determinado producto, ¿de acuerdo? La oferta comercial dice, te vendo 200 kilogramos a un determinado producto. La empresa alemana, al parecer, no está de acuerdo con la oferta comercial inicial y le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero 200 kilogramos, ahora solo quiero 100, pero quiero que me mantengas el mismo precio. Lo que está haciendo la empresa alemana es una contraoferta, implica una contraoferta. Por favor, respondan en la columna H con un sí o con un no y el porqué de su respuesta. A ver, ¿qué piensa? ¿Implicará una contraoferta lo que está haciendo la empresa alemana?
Hoy es 8:15. Ay, se me pasó la hora. Bueno, terminamos con este ejercicio, chicos. Ya, sí, es hora, ya tenemos que ir a la fiesta de Halloween. A ver, entonces, para terminar ya, me van a disculpar que me tome unos 4 minutos, pero de verdad que estaba tan concentrada en este ejercicio que vamos a ver. Para terminar, chicos, permítame robarles unos 4 minutitos. Solo para terminar este ejercicio, ya que está viendo, por favor, si terminen de responder. Ya les robé. Ay, disculpen. Ya, entonces, ¿es o no una contraoferta comercial? Sí es una contraoferta comercial. ¿Por qué? Porque altera sustancialmente los términos de la propuesta. Yo te ofrecía, francés, te ofrecía 200 kilogramos de producto. Pues ahora la estoy alterando como empresa alemana y yo quiero solamente 100 kilogramos. Entonces está alterando las condiciones iniciales. Puede ser en precio, cantidad, calidad, media de entrega, responsabilidad. Entonces, cualquiera de estos casos implica una alteración, por lo tanto es una contraoferta. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, ha sido un buen ejercicio. Entonces, ya estamos conociendo un poco más sobre el tema de los contratos. Vamos a continuar ya el siguiente jueves, viendo más temas de la Convención de Viena y de los contratos de compra-venta internacional. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase.